R, la resultante, por mi escala de fuerzas por la distancia E, 3,25, que está en centímetros, por mi escala de longitud, y obtengo el valor de MA. Luego hago mi tabla, pongo los valores que obtuve en forma analítica y en forma gráfica y comparo los resultados. Eso sería entonces para resolver el caso de un empotramiento, ¿no es cierto? Forma analítica y en forma gráfica, polígono de fuerzas, polígono funicular, ubico la resultante en mi sistema y obtengo esta distancia E. ¿Estamos, alumnos, hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. 5.5. Vamos a analizar este ejercicio. Es una viga, ¿no es cierto?, simplemente apoyada. Acá tengo un apoyo doble o fijo. Acá tengo un apoyo simple o móvil. Esto es una sola chapa. Tengo una carga concentrada P y una carga distribuida Q. Y analizo mi estructura. Entonces, una chapa tiene 3 grados de libertad y voy a contar las condiciones de vínculo. Tengo 2 acá y 1 acá. Tengo 3, es isostática. Entonces, acá tengo, en este punto A voy a tener las incógnitas RAI, RAX, y en B voy a tener RB. Diagrama de cuerpo libre. Siempre hago el diagrama de cuerpo libre, donde pongo en evidencia cuáles son mis incógnitas. Entonces, tengo 3 incógnitas. Voy a plantear ecuaciones de equilibrio. Sumatoria, primera ecuación, sumatoria de momentos en A igual a 0, momento en A, me paro acá en el punto A y voy a mirar, entonces tengo P por esta distancia, considere el sentido de las agujas del reloj positivo, antihorario negativo, P por 2 menos Q grande, que es Q por L, por 1 más RB por 6. De allí obtengo el valor de RB. Segunda ecuación, puedo plantear una sumatoria de momentos en B igual a 0. Se me anula RB acá y me va a quedar una ecuación en función de RAI, porque RAX pasa por el centro de momentos. RAI por 6, esta distancia, menos P por 2, menos Q por 1, y obtengo RAI. Tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener RAX menos P y más Q.
De allí obtengo el valor de RAX. Luego hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Me tiene que dar igual a 0. Fíjense que acá RAI y RB son iguales, ¿no es cierto? Entonces son iguales y de sentido contrario. RB y RAI. Entonces la sumatoria de fuerzas en I es igual a 0. Se verifica. Bueno, pasamos a la parte gráfica, resolución en forma gráfica. Elijo una escala de longitud, elijo una escala de fuerzas, dibujo mi estructura en escala de longitud con las fuerzas activas. Acá tengo el apoyo A, acá tengo el apoyo B. Y lo primero que voy a hacer es mi polígono de fuerza. Polígono de fuerzas, una fuerza a continuación de la otra. P en escala de fuerzas, a continuación Q, polígono de fuerzas. Luego, polígono funicular, elijo un centro o foco para mi polígono funicular y trazo los rayos. Rayo 1, en el inicio de P, rayo 2, en el extremo, rayo 3, en el extremo de Q. Definidos los rayos, voy a hallar la línea de cierre. Entonces, ¿se acuerdan? Método que vimos en el práctico 2. El primer rayo va a pasar por un punto donde se cortan dos de mis incógnitas, en este caso en A, se cortan RAX y RAI. Primer rayo, paso por ese punto, una paralela, hasta que me corta la dirección de P. Por ese punto, trazo una paralela al rayo 2, hasta que me corta la dirección de Q. Por este punto trazo una paralela al rayo 3 hasta que me corta la dirección de RB, que RB, yo sé cuál es la dirección, ¿no es cierto? Es vertical y me corta en este punto J. Entonces, uniendo I con J, voy a tener la línea de cierre. Una vez que hallé la línea de cierre, voy a trazar una paralela a la línea de cierre que pase por mi centro o foco del polígono funicular y voy a hacer la composición de las fuerzas. Entonces, línea de cierre y rayo 3, compongo RB, línea de cierre y rayo 3, ¿no es cierto? Conozco la dirección de RB, que es vertical, y luego cierro con RA, ¿no es cierto? RA, rayo 1 y la línea de cierre. Desde ese punto, entonces, donde el RB cortó a la línea de cierre, tras 1, ese punto con el inicio de mi polígono de fuerzas para cerrar el polígono. Recuerden, el polígono tiene que ser cerrado. 1 ese punto y me define RA. Luego
RA, la descompongo en una horizontal, obtengo RX, y la descompongo en una vertical y obtengo RAI. Luego mido RAX, mido, multiplico por mi escala de fuerzas, obtengo 1 kilonewton. RAI, mido, multiplico por mi escala de fuerza, obtengo RAI 230. RB, mido, multiplico por mi escala de fuerza y obtengo el valor de RB. Y por último, comparo los resultados. RAX, 1 analíticamente, 1 en forma gráfica. RAI, 233, 230, RB, 233 y 230. Y con ello termino el ejercicio, ¿no es cierto? Un ejercicio sencillo, pero que lleva tiempo de construcción en la parte gráfica. Entonces, analíticamente, planteo las ecuaciones de equilibrio, cantidad de ecuaciones igual a cantidad de incógnitas. Gráficamente, escala de longitud, escala de fuerza, dibujo mi estructura en escala de longitud, con las cargas activas, polígono de fuerzas, polígono funicular, línea de cierre y por último compongo las fuerzas y cierro el polígono de fuerzas. ¿Estamos, alumnos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? De mi parte no, profe. Bueno. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Ejercicio 5.6. Es también un empotramiento acá en A, ¿no es cierto? Tengo una carga P concentrada y tengo una carga distribuida Q. Entonces, y acá en el extremo tengo otra carga P con un ángulo de 60 grados. Entonces, una sola chapa, tiene 3 grados de libertad, condiciones de vínculos, un empotramiento restringe 3 grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener RAX, RAI, el momento en A. Es isostática. Diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Pongo en evidencia todas mis incógnitas. Una vez que analicé mi estructura, entonces allí recién comienzo con el cálculo de las reacciones. Vamos a hacer primero en forma analítica. Sumatoria de momentos en A, distinto de 0. Voy a tener el momento en A. Voy a tener P por 3 más Q grande, que es Q por L, por 3,5 más P por el coseno de 60 grados y por 7 obtengo el momento en A. Segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en I igual a 0, RAI hacia arriba, menos P, menos Q y menos
P por el coseno de 60 grados, obtengo el valor de RAI. Tercera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Voy a tener P por el seno de 60 grados menos RAI. Obtengo el valor de RAI. Luego puedo hacer una verificación con unas sumatorias de momentos en B, en este punto B, igual a 0. Me tiene que dar igual a 0. Bueno. Primera parte, entonces, en forma analítica. Pasamos a la parte gráfica. Escala de longitud, escala de fuerzas. Dibujo mi estructura en escala de longitud con todas mis cargas. Tengo P, tengo Q, tengo P, que tiene un ángulo de inclinación de 60 grados. El punto A, acá, donde está mi apoyo, el empotramiento. Luego, construyo mi polígono de fuerzas. P, vertical en escala. A continuación Q. Y a continuación P, inclinada, y hallo la resultante R. Luego hago mi polígono funicular, rayo 1, rayo 2, rayo 3 y rayo 4. Luego ubico la resultante en el sistema. Rayo 1 tiene que cortar a P, la dirección de P. El rayo 2 corta a P y a Q. Rayo 3 corta a Q y también a P inclinada, y rayo 4 corta a P, que es el rayo 4, el último rayo, donde el rayo 1 y el rayo 4 se cortan. Por ese punto va a pasar la resultante. Entonces trazo una paralela a la resultante por el punto donde se cortaron el primero y el último rayo. Luego, para hallar E, trazo una perpendicular a la resultante que pase por el punto A. Y esa va a ser la distancia E. Luego, RA va a ser igual y de sentido contrario a R resultante. La descompongo en una vertical y en una horizontal y voy a tener RAX y RAY. El momento entonces va a ser R por E, R que es lo mido, en este caso da 6 centímetros por la escala de fuerzas, por la distancia E, 3,75 por la escala de longitud. Y obtengo el momento en A. RAX, mido, multiplico por mi escala. Lo mismo, RAY, mido, multiplico por mi escala. Y luego comparo los resultados.
Fíjense, en forma analítica 866, en forma gráfica 9, RAI 22, coincide 22, y el momento en A 89,50 y en forma gráfica 90. Estamos, alumnos, gráficamente, entonces, polígono de fuerza, polígono funicular, ubico la resultante para poder calcular esta distancia E. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Continúo? Bueno. No, ninguna, profe. Por ahora no. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Bueno. Vamos a pasar entonces al ejercicio 5.7, que ya es un ejercicio un poquito más complicado, no difícil, sino más laborioso. En primer lugar, entonces, vamos a analizar la estructura. Fíjense, acá tengo un apoyo doble, acá tengo otro apoyo doble y acá tengo una articulación en C. Voy a tener una chapa, que es esta, ¿cierto? Y voy a tener otra chapa, que es esta. Entonces voy a tener dos chapas. 2 por 3, 6 grados de libertad. Condiciones de vínculo, tengo 2, 2 y 2, 6. Grados de libertad igual a condiciones de vínculo, entonces es isostática. Entonces, hago mi diagrama de cuerpo libre, pongo en evidencia cuáles son mis incógnitas, RAX en A, RAI, en B tengo RBX, RBI, tengo 4 incógnitas. Esto es un arco de 3 articulaciones. Tengo, para poder resolver, tengo las ecuaciones de la estática, sumatoria de momento en A, sumatoria de momento en B, sumatoria de fuerzas, y también tengo una cuarta ecuación, sumatoria de fuerza, sumatoria de momentos en la articulación a la izquierda o a la derecha igual a 0. Entonces tengo las 3 ecuaciones más una cuarta ecuación, que es la sumatoria de momentos en la articulación. Entonces, voy al cálculo de las reacciones en forma analítica y voy a plantear mis ecuaciones. Primera ecuación, puedo plantear una sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces, se me anulan estas dos y también se me va a anular RB porque pasa por el centro de momentos y me va a quedar una ecuación en función de RB. Entonces, sumatoria de momentos en A, voy a tener P1 por 1 más P3 por 2 más Q, esta carga distribuida Q
Q grande va a ser Q por L, 1 por 7, en este caso 7 kilonewton por 3,5 menos P2 por 2 menos RB por 7 igual a 0. La única incógnita es RB. Puedo despejar RB y obtener su valor. Segunda ecuación, sumatoria de momentos en B igual a 0. Se me anulan RBX, RBY y también RAX porque pasa por el centro de momentos y me va a quedar una ecuación en función de RAI. Voy a tener RAI por 7 menos P1 por 6, esta distancia, menos P3 por esta distancia, 5 menos Q grande por 3,5 menos 2 por 2 igual a 0 y de allí despejo RAI. Tercera ecuación, puedo plantear una sumatoria de momentos en la articulación C a la izquierda igual a 0. Entonces voy a tener RAI por 4 menos P1 por 3 menos P3 por 2 menos Q por 4 otra vez sobre 2. Por eso queda por 4 al cuadrado sobre 2. Menos RAX igual por 4 igual a 0. De allí, RAI ya es dato, obtengo el valor de RAX. Cuarta ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. RAX menos P2 y menos RBX igual a 0. De acá puedo obtener el valor de RBX. Luego hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. RAI más RBI menos P1 menos P3 y menos Q me tiene que dar igual a 0. ¿Estamos, alumnos, hasta acá en forma analítica? Sí, profesora. Bueno, pasamos entonces a la parte gráfica. La parte gráfica, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada un método donde uníamos las articulaciones, ¿cierto? Y donde cortaba la carga concentrada que teníamos, la dirección, teníamos un punto I, y del otro lado, con la otra carga que teníamos, también hacíamos lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar la resultante de todas las fuerzas que tengo
en esta chapa y la resultante de todas las fuerzas que tengo en esta chapa, entonces para simplificar y poder aplicar el mismo método. Entonces, gráficamente, elijo una escala de longitud y una escala de fuerzas, dibujo mi estructura en escala de longitud y voy a hallar la resultante R1 para esta chapa y R2 para esta chapa. Entonces, hallo la resultante. De este lado voy a tener Q1, que es esta Q hasta el punto C. Luego voy a tener P3 y también P1. Y construyo el polígono de fuerza. Q1, P3, P1. Hago el polígono funicular, rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4 y ubico la resultante en el sistema. Rayo 1 me corta la... Voy a hacer un poquito más grande. Rayo 1 tiene que cortar a Q1 y también, y luego rayo 2, que es horizontal, corta a P3, rayo 3, corta a P3 y a P1, y el rayo 4 corta a P1, donde se cortan el rayo 1 y el rayo 4, por ese punto va a pasar R1. Lo mismo hago de este lado, con esta chapa. Voy a tener Q2. Acá tengo P2. Q2, P2, polígono de fuerzas. Voy a tener R2. Polígono funicular, rayo 1, rayo 2, rayo 3 y ubico la resultante en mi sistema. Rayo 1, rayo 2, rayo 3, donde el rayo 1 y el rayo 3 se cortan, por ese punto va a pasar la resultante, ¿cierto? Entonces luego ya simplifico este gráfico, una vez que ya tengo ubicado por donde pasa la resultante R1 y R2, y voy al gráfico. Entonces voy a tener R1 y R2. Y ya trabajo directamente con esas dos fuerzas. Y aplico el método. Entonces voy a tener punto A, ¿se acuerdan? Uníamos A con C hasta que me corta la dirección de R2 y teníamos este punto J. Esta dirección la llamamos RA de R2, porque pasa por A y corta a R2. Luego, uniendo este punto B con J, teníamos otra dirección que la llamamos RB de R2, porque pasa por B y corta a R2. Hacemos lo mismo ahora uniendo B con C hasta que corta la dirección de R1. Voy a tener el punto I.
esta dirección la vamos a llamar RB de R1, porque pasa por B y corta a R1. Uniendo I con A, voy a tener RA de R1, porque pasa por A y corta a R1. Y ya tengo todas las direcciones que necesito. Ahora voy a la siguiente parte. Primero voy a construir el polígono de fuerzas, R1, a continuación R2. Y voy a trazar las paralelas, Entonces, una paralela a RB de R2 por este punto y voy a cerrar con una paralela a RA de R2. Lo mismo con R1, una paralela a RB de R1 y cierro con RA de R1. Luego, para hallar RA, voy a trazar una paralela a RA de R2 por este punto y uniendo este punto con el inicio acá, voy a tener RA total. Lo mismo acá para hallar RB, voy a trazar una paralela a RB de R1 por el extremo de RB de R2 y voy a obtener RB total. Luego, para hallar RBX, proyecto en horizontal y en vertical, RBX y RBI. Lo mismo, RA la descompongo en una horizontal y en una vertical. Luego, mido cada uno de los segmentos y multiplico por mi escala de longitud, mi escala de fuerzas. En este caso, fíjense, en forma analítica, estos fueron los valores. Y en forma gráfica me coincide exactamente porque está hecho en AutoCAD. Ustedes si lo hacen a mano alzada, ¿no es cierto?, en forma manual sería, van a obtener quizás unos valores diferentes. Ese sería entonces este método, un poquito más laborioso, nada difícil, que tienen que realizar. Entonces, en primer lugar, hacen esta simplificación hallando las resultantes, R1 y R2, y luego ya van al método y trabajan directamente con R1 y R2. Una vez que ustedes ya hallan las direcciones, después ya es componer. ¿Estamos, alumnos? Vamos a hacer un corte acá. Vamos a tomar asistencia y luego continuamos. Van a prender sus cámaras un segundo. Vamos a tomar asistencia, así hacemos como un receso. Hola Mónica, ¿cómo andás? Hola Inge, ¿cómo le va?
Buenas tardes, alumnos. Bien, Mónica, todo bien. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Bueno, hoy es 4. Bueno. Acosta Marcelo. Sí, una cosita. Sí, hoy tienen que entregar el trabajo práctico número 4, ¿eh? ¿Tienen algún problema para subir, alumnos? Por mi parte no hubo inconveniente. Por suerte, bueno, pude subir. buenísimo. Bueno, Mónica, perfecto. ¿Sabéis que hay que invitar a los alumnos que vayan haciendo los trabajos prácticos, diciéndole que tienen que hacer este práctico que es largo y el próximo que también es largo, y nos están quedando 4 semanas, ¿viste? Para desarrollar. Sí. Escucharon, alumnos, trabajen, hagan consulta. Ya el ingeniero está desarrollando ya en forma avanzada el práctico. Empiecen a hacer ustedes para ver qué tipo de dificultad tienen, ¿eh? Terminan este trabajo. Sí. Una pregunta, ¿4 semanas quedan de clase? Sí, el 7 de julio es el último día de clase que tenemos. Ajá. El 9, que es viernes, que le toca a la ingeniera, ya es feriado, así que termina el cuatrimestre. Vale, profe. De nada. Gracias. Así Lo que era eso. tienen que Sí. Bueno, gracias, Ingel. Lo que tienen que hacer es tratar de ir resolviendo a medida que vamos desarrollando. Entonces tienen fresco todo y no dejen pasar tantos días, ¿eh? Porque ahora, como bien les dice el ingeniero, ya nos queda muy poco tiempo. Y si no van avanzando a medida que vamos desarrollando, no les va a dar el tiempo. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es pisar acelerador y trabajar un poco más. Bueno, alumnos, vamos a continuar con algunos ejercicios más. Cualquier duda, me consultan. Bueno, Mónica, hasta luego, alumnos. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Estamos en este ejercicio de alumnos, articulaciones. Recuerden, tenemos una ecuación más que podemos plantear, que es sumatoria de momentos en C, en la articulación a la izquierda o a la derecha, igual a 0. Esa es la cuarta ecuación. Tengo 4 incógnitas, tengo que plantear 4 ecuaciones de equilibrio. Recuerden siempre hacer la verificación. Les tiene que cerrar perfectamente. Y en forma gráfica tienen que ir haciendo los ejercicios de manera prolija, eligiendo la escala conveniente para que no sea muy engorroso y les cueste trazar las paralelas. Es una construcción gráfica de rectas y paralelas, de tratar de hacerlo con precisión para que los resultados se aproximen tanto en forma gráfica como en la forma analítica. Entonces, la primera parte es hallar la resultante, polígono de fuerza, polígono funicular, ubican la resultante y ya después en la segunda parte directamente trabajan con la resultante.
Y el método es sencillo porque es uniendo las articulaciones, ¿eh? Articulación con articulación, ¿no es cierto? A con C, hasta que me corta la dirección de R2, en este caso, voy a tener J, ¿cierto? Y eso ahora me define una dirección y le voy dando el nombre de la siguiente manera, RA, de R2, porque pasa por A y corta R2, después uno I con J, I con B, y voy a tener RB de R2, y lo mismo hago uniendo C con B, C con B hasta que me corta R1, voy a tener I, el punto I, y esta dirección le voy a llamar RB de R1. Uno I con A, y voy a tener esta dirección que es RA de R1. Entonces ya definidas las direcciones, directamente voy a pasar a esta parte que es la construcción del polígono de fuerzas con R1, a continuación R2, y voy cerrando los polígonos. R2, cierro acá con RB de R2 y RA de R2, ¿cierto? R1, RB de R1 y RA de R1. Y luego hallo RB total, una paralela entonces, directamente de RB de R1 a continuación de RB de R2. Y esa va a ser RB total. Y lo mismo RA tras una paralela a RA de R2. Y voy a obtener RA total. Y luego directamente proyecto en X y en Y para obtener RBX y RBI, RAI y RAX. Lleva su tiempo, pero no es difícil de realizar. Vamos con este ejercicio, con este siguiente ejercicio, que es un ejercicio que hay que resolverlo en dos partes. ¿Estamos? Fíjense. Lo primero que voy a hacer es analizar la estructura, ¿cierto? Esta estructura, fíjense, voy a contar las chapas que tengo, ¿no es cierto? Para saber si es isostática o no, ¿cierto? Entonces voy a tener una chapa, dos chapas, tres chapas y cuatro. Tengo 4 chapas. 4 por 3, 12. 12 grados de libertad. Condiciones de vínculo, tengo que tener también 2. Tengo 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 y 2, 12. Condiciones de vínculo también 12, entonces es isostática. Eso es lo primero que voy a analizar y luego voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Tengo en A, RAX, RAI, RBX y RBI en B, ¿no es cierto? Y tengo estas articulaciones. Voy a resolver en dos partes. Voy a tomar este arco de arriba en primer lugar y luego voy a cargar
en el arco de abajo, las reacciones que yo calcule en D y en E van a ser acción en el arco de 3 articulaciones de abajo. De la siguiente manera, voy a tener este arco de arriba, ¿no es cierto? Tengo esta carga Q distribuida y voy a tener R de X, R de Y, R E X, R E Y. Entonces voy a resolver este arco. Y la parte 2, el arco de abajo, voy a tener mis cargas, que voy a tener esto que acá era reacción, para la parte de abajo va a ser acción. Entonces voy a tener R de Y' igual y de sentido contrario, R de X igual y de sentido contrario, R E X, acá va a ser acción, igual y de sentido contrario, y R E Y igual y de sentido contrario. ¿Estamos? Y acá voy a tener otra estructura, ¿no es cierto? Otro arco. Acá tengo un momento aplicado en la articulación. Voy a tener RAX, RAY, RBX, RBY. Y voy a resolver en 2 partes, como que tengo 2 ejercicios en uno. Entonces, resolvemos la parte de arriba, ¿sí? Que es esta estructura de diagrama. Tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Voy a plantear 4 ecuaciones de equilibrio. Entonces, sumatoria de momentos en D igual a 0, voy a obtener el valor de R, E, I, ¿no es cierto? Se me anulan estas dos, y Rx también, me queda una ecuación en función de R, E, I. De allí obtengo el valor de R, E, I. Segunda ecuación, sumatoria de momentos en E igual a 0, se me anulan estas dos, y también R de X. Voy a obtener una ecuación en función de R de I. Sumatoria de momentos n igual a 0, entonces de acá obtengo el valor de R de I. Luego voy a hacer una tercera ecuación, planteo sumatoria de momentos en F en la articulación igual a 0 a la izquierda. Voy a tomar a la izquierda, solamente lo que tengo a la izquierda. Entonces, R de I por 2 menos R de X por 2 menos este tramo de Q, ¿no es cierto? Que va a ser Q por 2, ¿no es cierto? Que es Q por L, por la distancia esta que es 2 sobre 2. Por eso me queda Q por 2 al cuadrado sobre 2 igual a 0. De acá obtengo el valor de R de X. Planteo mi cuarta ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, R de X menos R de Y igual a 0, obtengo el valor de RX, que va a ser igual a R de X, van a ser iguales y de sentido contrario. Y luego hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Bien, hasta acá la primera parte, luego voy a la segunda parte. Cargo entonces esto que es reacción, va a ser acción,
van a ser mis cargas activas. Lo mismo, tengo 1, 2, 3 incógnitas, planteo 4 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de momentos en A igual a 0, se me anulan estas dos, y RBX, me queda una ecuación en función de RBI, obtengo el valor de RBI. Sumatoria de momentos en B igual a 0, se me anulan RBX, RBI y RAX, obtengo una ecuación en función de RAI, obtengo el valor de RAI. Recuerden, acá tienen un momento aplicado, no se olviden del momento. El momento con su signo, si yo digo que horario es positivo, en esta ecuación el momento va a tener signo positivo, ¿cierto? Bueno, obtengo entonces el valor de RAI. Tercera ecuación, voy a plantear una sumatoria de momentos en la articulación igual a 0, y de allí también obtengo el valor de RBX. 4, acá me queda RBX porque yo me paro acá, miro a la derecha, RBI ya obtuve, entonces la única incógnita es RBX. Cuarta ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, voy a tener RAX, RBX, REX' y RTX'. Cada uno con su signo, obtengo el valor de RAX. Y luego hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Verifico, siempre hago una verificación planteando una quinta ecuación. Yo siempre lo que hago es plantear siempre sumatorias de momentos para que esta ecuación sea independiente de esta y no me acarree errores. Entonces traten de plantear sumatorias de momentos y último, las sumatorias de fuerzas. Ya las sumatorias de fuerzas las pueden dejar para hacer una verificación. Bueno, eso sería entonces en forma analítica, y en forma gráfica es el método que vimos. Vamos a hacer también por partes. Fíjense, tomo parte 1, ¿cierto? Escala de longitud, escala de fuerzas. Acá hallo Q1 para esta chapa y Q2 para esta chapa, ¿cierto? Esta es una carga distribuida Q, entonces este tramo Q2 y este tramo Q1. Y hago el método, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, uniendo las articulaciones, 1 E con F, hasta que me corta la dirección de Q1, obtengo el punto I. Esta dirección va a ser RE de Q1, uniendo I con D, voy a tener RD de Q1. Luego 1D con F, hasta que me corta la dirección de Q2, voy a tener el punto J. Reynoso, tenés prendido tu micrófono, por favor, si podés apagarlo.
Bueno, gracias. Uniendo J con E voy a tener RE de Q2. Y con D voy a tener RD de Q2. Y tengo todas las direcciones. Hago polígono de fuerzas, Q1, a continuación Q2, y hago la construcción, ¿no es cierto?, de los polígonos de fuerzas cerrados. Q1 con RE de Q1, una paralela, y cierro con RD de Q1. RE de Q1, una paralela, de Q2, perdón, acá es Q2, y cierro con RD de Q2. Luego, una paralela, uniendo acá, RD con RD y RE con RE. Luego, trazo directamente proyecto en X, proyecto en Y y obtengo RDX, RDY. Fíjense que en forma analítica y en forma gráfica coinciden los resultados. Perfectamente. Entonces, resuelvo así la primera parte y la segunda parte hago el mismo método, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer acá es hallar la resultante de estas dos y la resultante de estas dos. ¿No es cierto? Hallo la resultante, RD y RE. RD y RE. Y con esos construyo. Entonces trazo por el punto A y C una recta hasta que me corta a la dirección de RE. Voy a tener J, uniendo J con B, voy a tener RBE. Y B con C, hasta que me corta la dirección de RD, voy a tener el punto I y ese punto 1 con A. Entonces voy a tener esta recta, RADE, esta va a ser RBDE. Esta recta va a ser RB de D, porque corta D, y esta va a ser RA de D. Y hago mi polígono de fuerzas con RD y RE. RD y RE, y construyo los polígonos de fuerza cerrado. RAE, cierro con RAE y cierro acá con RBE. Acá este polígono es RBD y cierro acá con RAD. Luego trazo una paralela para encontrar RA y RB total. Voy a tener la paralela. Lo que hago acá es trasladar esta distancia P, que la hallo trazando una recta desde el punto C perpendicular que pase por el punto B, que es esta recta
PM. PM. Y ese me hace un desfasaje de mi polígono. Me hace un desfasaje de mi polígono para poder hallar esta RB. Voy a apagar mi cámara porque se me quiere cortar el internet. Ahí. Entonces, trazo por este punto esta recta PM, que es esta, y me va a dar un desfasaje de este polígono. Entonces, trazo. El método es el mismo, hago la construcción, una paralela a RBD que pase por este punto y una paralela a RAE que pase por este punto. Por ese punto voy a trazar PM, que le llamé PM, y de allí voy a tener RB hasta ese punto y RA cierro mi polígono. Luego proyecto RBX y RBI en una vertical y en una horizontal y RAX y RAI en una vertical y en una horizontal. La única diferencia con el otro método que veíamos es directamente este segmento PM lo trasladé acá y desde ese punto dibujo RB y RA, porque tengo un momento aplicado. ¿Se acuerdan cuando teníamos un momento para hallar el momento? Hacíamos R por distancia, ¿no es cierto? Entonces, esa recta es la que se trasladó en el polígono de fuerza. Luego, verifico los resultados RAX, RAI, RBX y RBI. En este ejercicio, que es un ejercicio que tiene un momento aplicado, no les vamos a pedir la resolución en forma gráfica. Lo tienen que realizar solamente en forma analítica. Yo estoy solamente mostrando la forma de realizarlo, pero no les vamos a pedir que ustedes en todos los ejercicios que tengan un momento aplicado directamente lo van a resolver en forma analítica. ¿Estamos, alumnos? Solamente a modo de información, yo les estoy mostrando cómo es la resolución. Bueno, con eso entonces terminaríamos el ejercicio 5.8 y vemos el último ejercicio. Y con eso cerramos la parte de hoy. Entonces, 5.9 es un ejercicio parecido al que vimos recién. Tiene dos partes. Vamos en primer lugar a contar las chapas. Tengo una chapa, que es esta. Tengo dos. Y tengo 3, porque esta es una biela. Entonces, tengo grados de libertad, 3 por 3, 9. Condiciones de vínculo, voy a contar. 2, 4, 2,
6, 2, 8 y una 9. Condiciones de vínculo 9, entonces también es isostática. Bueno. Este ejercicio entonces lo resolvemos en dos partes. Vamos a tomar esta primera parte. A ver. Entonces, esta primera parte y luego vamos a resolver esta segunda parte. Ahí. Entonces, esta estructura, luego, las reacciones que hallemos en este punto D, la vamos a cargar en esta otra estructura. Entonces, primera parte, cálculos de reacciones, tomamos esta estructura. Voy a tener esta carga P con una inclinación, un ángulo de 30 grados. Voy a tener en D, es un apoyo doble, ¿no es cierto? Una articulación, voy a tener RDI, RDX. Y en E voy a tener también R, una sola, ¿no es cierto? Es una biela, voy a tener RE. Entonces, resuelvo esta estructura, este sistema, tengo 3 ecuaciones, planteo 3 incógnitas, 3 incógnitas, planteo 3 ecuaciones, sumatoria de momentos en D igual a 0, puedo obtener una ecuación en función de RE. Obtengo el valor de RE, sumatoria de momentos en E igual a 0, obtengo una ecuación en función de RDI. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0, obtengo una ecuación en función de RDI. DX, RDX. Y luego, como siempre, hago la verificación, en este caso, con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Ahora sí, voy a la segunda parte del ejercicio, donde lo que acá era reacción, acá va a ser acción. Voy a tener RDI, RDX, igual y de sentido contrario, van a ser acá activas. Y acá tengo un arco de 3 articulaciones, tengo 4 incógnitas, voy a plantear 4 ecuaciones de equilibrio, sumatoria de momentos en A igual a 0, obtengo ecuación en función de RBI. Sumatoria de momentos en B igual a 0, obtengo una ecuación en función de RAI. Sumatoria de momentos en C, en la articulación a la izquierda igual a 0, a la izquierda, obtengo una ecuación en función de RAX. Y cuarta ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, obtengo una ecuación en función de RB. Y por último, hago una verificación con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Eso sería entonces primera parte del ejercicio y segunda parte también lo voy a resolver por parte. En este caso sí lo tienen que hacer en forma
gráfica, escala de longitud, escala de fuerzas. Voy a agrandar un poquito. Ahí. Entonces tengo la primera parte, ¿no es cierto? Punto D, punto E. Esto en escala, ¿no es cierto?, de longitud. Directamente tengo una sola fuerza, ¿no es cierto? Rayo 1, rayo 2. ¿No es cierto? Y línea de cierre va a ser uniendo I con este punto J, que es el punto donde el rayo 2 corta a mi tercer incógnita. ¿Se acuerdan? El primer rayo tenía que pasar por un punto donde se cortan dos incógnitas, y el último rayo corta la dirección de mi tercer incógnita. Esos dos puntos los uno y tengo la línea de cierre. Paso por el centro foco de mi polígono funicular y voy a obtener entonces la línea de cierre. Voy a hacer la construcción, línea de cierre y el rayo 2 voy a obtener RE. Línea de cierre y rayo 2, yo sé ya la dirección, que es vertical. En este punto me va a determinar RD uniendo con el inicio acá de mi polígono. Descomponiendo entonces en una vertical y en una horizontal voy a tener RDI. Luego, la segunda parte, ¿se acuerdan que RD era acá acción? Voy a hallar la resultante, ¿no es cierto? Acá entre Q y RD voy a tener esta resultante 1 y acá voy a tener Q1. Que es este tramo de Q. Y la resultante acá la hallo con este tramo de Q y RD. Bueno. Hasta ahí estamos. Entonces ahora ya simplifico y trabajo directamente con Q1 y R1 y hago el método que ya conocemos por uniendo el punto A con C hasta que me corta R1, voy a tener J. Esa dirección es RA de R1. Uniendo J con B, voy a tener RB de R1. C con B, 1C con B, hasta que me corta Q1, voy a tener I, el punto I. Esta dirección es RB de Q1. Y esta dirección es RA de Q1. Hago mi polígono de fuerzas, 1. A continuación, R1 y construyo, ¿no es cierto? RB de R1, RA de R1, RB de Q1, RA de Q1. Luego hallo RB total, traslado una paralela a RB de Q1, acá por el extremo de RB de R1, y voy a obtener RB total. Lo mismo acá, una paralela RA de R1 y obtengo RA total, proyecto en una horizontal y en una vertical, RB y RA, y obtengo RBX, RBI, RAX,
RAI. Y luego hago mi planilla comparativa del método analítico y del método gráfico. ¿Estamos, alumnos? Igualmente, estos ejercicios los vamos a volver a repasar. La próxima clase, lo que les voy a pedir es que resuelvan los ejercicios. Entonces, ya la próxima clase, ustedes van a venir con los ejercicios ya más claros, con la práctica de haber tratado de resolver los ejercicios. Entonces ya se encuentran con los inconvenientes, las dificultades. Entonces, próxima clase ya vienen con sus dudas, consulta, lo vemos, lo resolvemos. ¿Estamos, alumnos? Sí, profe. Bueno, Sí, el ejercicio, el anterior, sí, yo les mostré nomás el gráfico como es, pero ustedes lo resuelven solamente en forma analítica, ¿sí? Todos los ejercicios que tengan un momento aplicado lo van a resolver en forma analítica. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? Por mi parte, no, profe. Bueno, alumnos, próxima clase, entonces, próximo viernes. Practiquen, estudien y nos vemos la próxima clase, alumnos. Hasta luego, profe. Bueno, gracias. nos vemos, ingeniero. Nos vemos. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias igualmente, cuídense, por favor, que estamos en un tiempo muy complicado, muy, muy complicado. Sí. La semana pasada. Sí, ya la clase pasada entregué y están en la plataforma. Sí, están todos. Sí. Bueno, gracias, alumnos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.